Mastitis bovina. La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria y sus tejidos secretores, que reduce el volumen de la leche, alterando su composición y muchas veces su sabor, además de elevar la carga bacteriana normal. De acuerdo con su duración, se puede clasificar como crónica o aguda, y en relación a sus manifestaciones clínicas, puede ser clínica o subclínica. La principal causa es infecciosa. Son diversos agentes infecciosos los causantes de esta enfermedad. Los comúnmente encontrados son bacterias como Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus aureus, Escherichia coli, Pasteurella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Nocardia asteroides, Mycoplasma bovis, Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas, Leptospira, Serratia, Klebsiella, Fusobacterium y algunas algas como Phototheca, hongos como Aspergillus fumigatus, Trichosporum y Cándida. Además, levaduras como Cryptococcus neoformans, etc. La infección de la glándula mamaria ocurre a través del conducto glandular y da lugar a 3 etapas. La primera es la invasión, en la que los microorganismos pasan del exterior de la ubre al conducto glandular. La segunda es la infección, donde los gérmenes proliferan e invaden el tejido mamario. Lo anterior y el daño causado al tejido crea una inflamación. La tercera etapa. Similitudes y diferencias en las pruebas de fondo oscuro y prueba de California para detectar mastitis. La prueba de fondo oscuro permite detectar grupos en la leche, dirigiendo los primeros chorros a través de una malla negra o bien utilizando un recipiente especialmente diseñado para ello. Es recomendable realizar este procedimiento en todos los ordeños, ya que además de detectar leche anormal, se eliminan bacterias que normalmente se encuentran en el canal del pezón y además estimula la bajada de la leche. La prueba de California es uno de los métodos más específicos para la detección de mastitis subclínica. Se fundamenta en la reacción de un detergente no iónico con las células presentes en la leche, por lo que se forma un coágulo que da aspecto gelatinoso. Mientras mayor sea el número de células somáticas, más aparente será esta especie de gelatina y se dará por lo tanto una calificación mayor. Esta es una prueba subjetiva que se realiza al lado de la vaca durante el ordeño. El procedimiento para la prueba de California se realiza en los siguientes pasos. 1. El muestreo se realiza durante el ordeño. 2. Se utiliza una paleta especial que cuenta con 4 compartimentos. En cada uno se van a depositar de 2 a 3 mililitros del reactivo de California y de 2 a 3 mililitros de leche recién ordeñada y se mezclarán agitándolos. Las muestras de leche se toman en condiciones asépticas y los pezones por lo tanto deberán estar perfectamente limpios. Se agita con movimientos circulares de arriba a abajo durante de 10 a 20 segundos para interpretar la lectura de la reacción. Y la interpretación de resultados va en una escala y recuenta las células que se encuentran en la toma de muestra. Estos resultados son subjetivos y reflejan severidad de los casos. Si en general la diferencia que hay entre estas dos pruebas es que en la prueba de California se utiliza un reactivo y en la de fondo no se ocupa ningún reactivo, solo un recipiente con fondo negro. Además, el procedimiento de la prueba de California es más estilizado que el de fondo negro. La prueba de California posee una sensibilidad y especificidad alta. Las similitudes son que las dos se detectan la mastitis por la presencia de grumos en la leche. En la parte final del Reglamento de Control Sanitario existe un apéndice. En el punto 3, habla de la leche, sus productos y derivados. El primer punto se lo llevan los conceptos. Básicamente nos describe que la conforman los helados, las leches fermentadas y acidificadas, los establecimientos, las mantequillas, el proceso, los quesos y en este punto nos da el concepto tal cual de las anteriores
productos y procedimientos que se llevan a cabo. En el punto 2 nos habla de los establecimientos. Básicamente nos da las especificaciones que los propietarios o encargados de los establecimientos deben seguir, como por ejemplo la hora de la ordeña, el promedio al día de volumen de leche, el seguimiento de toda esta información, la hora de los diferentes procedimientos que se le dan a la leche, como la pasteurización, la ultrapasteurización o la esterilización y envasado. Los establos que deban cumplir todo lo señalado en este reglamento, el área de almacenamiento, etcétera. En el punto 3 nos habla de la ordeña. También nos da las especificaciones que el ganado debe cumplir, que los ordeñadores deben cumplir, en el caso si es ordeña mecánica o si es ordeña manual. En el 4 nos habla de la leche. Básicamente aquí habla del transporte de la leche cruda, cómo se tiene que vender, el envasado, la leche destinada para el consumo humano, todas las especificaciones que debe tener en cuanto a sólidos y características organolépticas, y nos habla de la leche para consumo humano que ya se vende en los establecimientos, el tipo de tratamiento térmico que se le da y el concepto en general de todas estas. También nos da los excedentes de microbiológicos y de ciertos componentes que debe tener como característica toda esta leche. En el punto 5 nos habla de los quesos. No nos habla como tal del procedimiento que se sigue claramente para elaborar uno, pero sí nos dice las especificaciones en cuanto a animales y a las características de la leche que debe presentar para formar los quesos. Los quesos, con qué leches pueden elaborarse, qué materias se está empleando, la fabricación y los componentes, etcétera. En el punto número 6 nos habla de las mantequillas. Todas las características organolépticas que nosotros como consumidores debemos observar en las mantequillas que se nos presentan en los establecimientos. Los diferentes excesos o los ciertos rangos que deben mantener algunos componentes o algunos microorganismos para que pueda ser aceptado, etcétera. En el punto 7 se habla de la crema y primeramente nos dan una clasificación de las cremas y los conceptos que se manejan. Por ejemplo, que es una crema extra grasa, una crema cultivada, acidificada, una media crema, crema ligera o para pastelería, etcétera. El etiquetado posterior, que debe ser de gran valor para saber a qué tipo de crema nos estamos enfrentando. Y el punto 8 habla de yogurt y nos da un concepto como tal. ¿Qué es lo que sí se considera como yogurt y qué es lo que no se considera? El etiquetado, etcétera. Los helados primeramente nos dan un concepto y cómo se clasifican. Nos dan también las especificaciones en cuanto a cumplimiento de porcentaje de grasa, porcentaje de sólidos y porcentaje de sólidos totales, etcétera. El punto 10 al final ya nos habla de los componentes, las caseínas, los caseinatos, los coliformes, en este caso ya microorganismos, todos estos rangos que se deben manejar para que se pueda ofrecer al consumidor. Pasos del ordeño mecánico. 1. Preparar la máquina ordeñadora. Existen ordeñadoras fijas y móviles que pueden ser de 2 o más plazas. Las portátiles por lo general son de 2 plazas y pueden funcionar con motor de gasolina o eléctrico. Paso número 2. Preparar la solución desinfectante. En este caso, cada uno de los establecimientos determina la solución que se
utiliza en el seguimiento de la ordeña. Pero básicamente el objetivo de la solución es eliminar los microorganismos que se encuentran en la superficie de la glándula mamaria. Paso número 3. Entrada de las vacas a los bretes. Muchas veces las vacas ya están muy acostumbradas al procedimiento que se sigue durante la ordeña. En este caso, también suele complementarse la alimentación con concentrado, que es muy palatable en el caso de las vacas. El lavado de la ubre de los pezones se efectúa con agua limpia y enseguida se seca con papel absorbente para eliminar cualquier rastro de agua sucia. El despunte, que sería el paso número 5, consiste en depositar los primeros chorros de la leche de cada cuarto en un recipiente de fondo oscuro, con el propósito de detectar la presencia de coágulos que son señal de la existencia de mastitis clínica. El estímulo de la ubre se da mediante un masaje a la glándula mamaria. En algunos casos se le permite al becerro mamar durante unos segundos. De ser así, la limpieza de la ubre tiene que ser posterior para evitar la contaminación de la leche. La colocación de las pezoneras tiene que ser inmediatamente después del estímulo. Abrir las válvulas de vacío y colocar las pezoneras de una en una, sin tardarse más de 1 minuto. El tiempo de ordeño para cada vaca varía de 2 a 7 minutos y se recomienda ordeñar primero a las vacas jóvenes y sanas, después a las más viejas y al último a las tratadas con medicamentos o enfermas. La remoción de las pezoneras debe hacerse cuando se observe que el flujo de leche disminuye, para lo cual el operador debe estar atento al ordeño, asegurándose de que las mamilas estén bien colocadas y que no hay deslizamiento de las mismas. La desinfección de las pezoneras tiene que hacerse mediante la aplicación de la solución de yodo y se deben dejar de escurrir antes de ordeñar a la siguiente vaca. El sellado de las tetas solo se realiza en vacas que han destetado o que no tienen becerro, para evitar que diferentes microorganismos que se encuentran en el ambiente puedan pasar directamente a la glándula mamaria. La salida de las vacas después del ordeño y el lavado del equipo terminando todo el procedimiento del ordeño, así como claramente el lavado general de las instalaciones. Propiedades nutricionales de la leche y su importancia en la población humana. Gracias a las características de los nutrimentos de la leche, organismos internacionales como la FAO y la UNESCO la han recomendado como alimento indispensable para la nutrición humana. La leche y sus derivados son alimentos de gran valor nutricional, por lo que no pueden ser fácilmente desplazados ni sustituidos por otros productos. Son especialmente ricos en proteínas y calcio de fácil asimilación, nutrimentos muy importantes en las etapas de crecimiento y desarrollo. De acuerdo a su valor nutricional, la leche es un excelente aporte de proteínas, es una fuente natural de calcio, contiene fósforo que ayuda al calcio a la formación y mantenimiento de los huesos junto con la vitamina D, contiene magnesio, el cual ayuda a mantener los huesos sanos y a la regulación sanguínea, el potasio, que ayuda a regular el balance de líquidos en el organismo, y la vitamina A, que es esencial para la vista, salud de la piel y el sistema inmune. La caseína es la principal proteína de la leche. Se encuentra dispersa como un gran número de partículas sólidas tan pequeñas que no sedimentan y permanecen en suspensión. Estas partículas se llaman micelas y la dispersión de las mismas en la leche se llama suspensión coloidal. La grasa y las vitaminas solubles en grasa en la leche se encuentran en forma de emulsión. Esta es una suspensión de pequeños glóbulos líquidos que no se mezclan con el agua de la leche. La lactosa
el principal carbohidrato de la leche, algunas proteínas como las proteínas séricas, sales minerales y otras sustancias son solubles en agua. Esto significa que se encuentran totalmente disueltas en el agua de la leche. Las micelas de caseína y los glóbulos grasos le dan a la leche la mayoría de sus características físicas, además que esto le da el sabor y olor a los subproductos lácteos como mantequilla, queso, yogur, etc. La composición de la leche varía considerablemente con la raza de la vaca, el estado de lactancia, alimento, época del año y muchos otros factores determinan lo anterior. Impacto económico de la mastitis en la industria agropecuaria en México y a nivel mundial. A nivel mundial, la mastitis bovina está considerada como la enfermedad que más pérdidas económicas ocasiona a los productores lecheros, pues su presencia en los establos se refleja en gastos excesivos en medicamentos para el productor y una disminución en los ingresos por decremento de la producción que generalmente deberían percibirse dentro de la explotación. Amplios estudios realizados en los países productores de leche han mostrado que un 50% de todas las vacas padecen mastitis, que principalmente son de tipo subclínico. Las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad pueden agruparse de la siguiente manera: disminución de la producción, descarte de leche, costo de medicamentos, honorarios a veterinarios, trabajo extra, pérdida de potencial genético, entre otros. La mastitis continúa siendo la enfermedad más prevalente y costosa de los bovinos lecheros en la mayor parte del mundo. Sin embargo, Romero, en el 2004, menciona que los costos de mastitis en Estados Unidos son de alrededor de hasta $180 por vaca, y en total las pérdidas son de 2.000 millones de dólares. En los Estados Unidos, los costos anuales de la mastitis han sido estimados entre 1.5 y 2.0 billones de dólares americanos. En México, la presencia de la enfermedad arroja pérdidas económicas de aproximadamente 2.500.000 pesos, pero esto representa solo el 20 al 30% de las mastitis clínicas. La otra parte que no presenta síntomas externos perceptibles, que son las mastitis subclínicas, representan entre el 70 y 80%. Esta enfermedad es una infección que ocasiona grandes pérdidas a la ganadería productora de leche del país y afecta fundamentalmente al ganado bovino, explotado en forma intensiva, tanto al que es ordeñado en forma manual, así como el que es ordeñado en forma mecánica. Esto es debido a la deficiencia de condiciones de manejo e higiene que se tienen establecida en la gran mayoría de las explotaciones lecheras. La mastitis en México se presenta como en cualquier otro país del mundo, incluyendo los establos tropicales, de acuerdo con investigaciones propias realizadas en el establo de Jalisco y la literatura. La mastitis subclínica casi alcanza el 50% en los hatos lecheros de México. Factores ambientales que permiten la mastitis y sugerencias para controlarla. La mastitis es ocasionada por organismos microscópicos que penetran la ubre a través del canal de los pezones, como ya se mencionó. La penetración puede ocurrir por multiplicación, movimiento mecánico, propulsión durante el ordeño o por una combinación de factores. Aproximadamente el 90 al 95% de los casos son provocados por 4 microorganismos. Entre ellos son Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae y Streptococcus dysgalactiae. Y existen 5 pasos para controlar la mastitis. El primero es usar un sellador de pezón de eficiencia comprobada, posterior al procedimiento de ordeña. El segundo es utilizar un tratamiento a todas las vacas secas. 3. Seguir correctamente las prácticas de ordeño y hacer buen uso del equipo. 4. Mantener el ambiente limpio, seco y confortable. 5. Preste atención al manejo de sus vaquillas y vacas secas. Proceso de enfermedad en las vacas productoras de acuerdo con la tríada ecológica: agente, hospedador, ambiente. Tríada ecológica: son los factores ecológicos que condicionan la salud y la enfermedad. La enfermedad es el resultado de la interacción entre el agente agresor y el huésped susceptible.
en un medio ambiente propicio, que los pone en contacto mediante la existencia de mecanismos de producción o transmisión. El conocimiento de las características de estos elementos, agente, huésped y medio ambiente, es fundamental para conocer mejor los problemas en observación y para establecer los sistemas de control más convenientes. Agente: es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo y será nocivo si su presencia da comienzo a una enfermedad. Agentes biológicos: pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos y o sus toxinas. También tenemos agentes físicos, como son el cambio de temperatura, presión de gases o líquidos, efecto mecánico de objetos o instrumentos, electricidad y radiaciones. En los agentes químicos encontramos a los fármacos, sales, gases, insecticidas, venenos de plantas y animales. Nutrimentos: una nutrición inadecuada puede provocar anemia, desnutrición o, por el contrario, obesidad. Huésped: es cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un huésped causal de la enfermedad. En él hay que considerar los siguientes aspectos. 1. Estructura genética. El huésped puede tener alteraciones o modificaciones genéticas y padecer o contraer ciertas enfermedades hereditarias. 2. Raza. Ciertas enfermedades se presentan con mayor frecuencia en determinadas razas. 3. Sexo. Ciertas enfermedades se presentan con más frecuencia en hembras o en machos. 4. Integridad anátomo-funcional. El estudio de la anatomía y la fisiología nos permite conocer los mecanismos que mantienen la salud. 5. Estado de nutrición. Cuando es inadecuado, constituye en sí una enfermedad o condiciona la presencia de otras. 6. El aspecto psicológico. Es importante en la aparición de algunas enfermedades mentales y físicas. Ambiente. El medio ambiente es importante para la existencia de una determinada patología, ya que de él depende en gran medida la persistencia de distintas fuentes de infección o de producción de agentes estáticos. El medio ambiente es físico y biológico. En el físico está representado por las características geográficas y climatológicas de la zona, las condiciones del aire o del agua, etc. Mientras que las biológicas están compuestas por la flora y fauna del lugar en estudio. Depende actuar como huéspedes definitivos o intermediantes, o enfermar y contaminar a otros animales o al hombre. One maniac at a time, we will take it back. You know,